Hola motolovers, Hola chicos, ¿qué tal? os vamos a presentar lo último de Luma para combatir a los amigos de lo ajeno. A esa panda de cabrones que alguna vez nos ha querido robar la moto. Así que nada, vamos a echarles una ojeada y os contamos sus características. Ya. Pues ahora vamos a ver todos los diferentes tipos de antirrobos que puedes encontrar en el mercado. En este caso, todos fabricados por nuestros amigos de Luma. Cómo debemos transportarlos y cómo es la mejor forma de colocarlos en nuestra moto cuando la dejemos aparcada para evitar que nos la roben. Mirad, esto es lo más de lo más que siempre se busca cuando buscas lo más duro, lo más irrompible y lo más indestructible para proteger tu moto. Son las cadenas cementadas, aquí lo pone, chain lock, y son de grandes eslabones de acero cementado muy difíciles de cortar, y que vienen en una funda, como podéis ver, para evitar que, bueno, nos arañen la moto cuando lo pongamos y para hacer su transporte más fácil. ¿Qué ocurre con...? ¿Cuál es la gran ventaja? Como hemos dicho, que es muy dura de cortar. Y además viene como protegida para que el candado tampoco sufra, ¿no? Exactamente. Todo esto viene con un candado que tiene que estar al mismo nivel de la cadena y como veis es un pedazo de candado. Ya te digo. Joder. Que además, como dice Mariano, viene protegido para que no golpee y no pueda hacer daño en el transporte. Con el tiempo y todo. Claro. El gran problema, ¿cuál es? El peso. Esto para hacer transportar una moto no vale. Con lo cual se suele usar para cuando tenemos la moto en el garaje, ya al final de nuestra jornada, lo tenemos normalmente pues fijado a una viga o a un poste o algo similar, y después ya se lo ponemos a la moto en el sitio que mejor veamos. ¿Cuál sería el mejor sitio? Pues por ejemplo, unido a la parte inferior del chasis. ¿Por qué? Porque evitaríamos de ese modo que se la puedan llevar, elevándola entre dos o tres ladrones cabrones que no quieran robar la moto. Por ejemplo, esto es algo que se hace muchísimo en la ola de robos que ahora mismo está viviendo Londres, en que 3 o 4 personas cogen una moto deportiva que es ligera, la elevan, la meten en una furgoneta y se la llevan. Si tienes la moto candado con una cadena de este calibre, es muy difícil de llevársela porque tendrían que cortar la cadena. ¿Y pueden? Sí, pueden, pero... Sí, con una cizaña en condiciones, con una cizaña evidentemente no hay nada que se resista, pero claro, contra más se lo ponga más difícil, pues evidentemente mejor irá. Exactamente. En este caso, por supuesto, como siempre, viene con dos llaves. No las perdáis, porque como si os quede la moto candada y no podéis cortarla, tenéis un problema muy, muy gordo. Aún así con su plaquita para poder solicitar una llave en caso de pérdida. Copias o lo que sea. Esto sería fundamental guardarlo. Exactamente. Bueno, está chula. Esto lo quitamos. Ahora, ¿qué tenemos? Pues lo último es esto, que es un antirrobo, esta especie de muelle de retorno para poder fijarlo en un sitio de la moto y que no se nos olvide que tenemos un candado puesto. Que es la típica caída que a todos nos ha pasado alguna vez. También protegido. Exactamente. Está muy bien. Todo protegido y muy sólido, y además tiene una gran ventaja, que al no ser muy grande no es fácil de cortar. Quiero decir, por ejemplo, la cadena que hablábamos ahora, el problema es que tiene mucho espacio para que el ladrón pueda meter una cizalla, un cortador, una palanca, lo que sea. Esto, al ser pequeño, podemos colocarlo en un sitio de la moto en que sea difícil de atacar. ¿De acuerdo? Oye, qué chulillo, ¿no? Sí, este es de los compactos, pequeños, bloqueadores. Vamos a abrirlo, ¿no? Para que se vea. Normalmente de lo que se llaman bloqueadores de disco, porque son pequeños. Ah, mira qué chulo. Y se colocan entre los agujeros del disco. Qué bueno, además con mucha versatilidad para adaptarse. Exactamente. Como veis, este es mucho más fácil de transportar que ninguno de los anteriores. Fíjate, te entra en la chaqueta. Exactamente. Lo que pasa es que pesa bastante, no lo podéis ver, pero pesa. Pesar pesa. Pero bueno.
con lo cual voy a llevarlo eso debajo del Sí, lo que pasa es que es donde una se opción muy tercie. cómoda porque al ser circular, pues Claro. prácticamente no te molesta en casi ningún hueco que lleves. Exactamente. Y también volvemos a lo mismo, es pequeño y difícil de atacar, porque lo que entraría en el disco sería, como os podéis imaginar, este pequeño vástago que hay ahí. Sí. El vástago sería esto, con lo cual aquí no es fácil meter un cortador sin destrozar parte de la moto. Entonces no sería fácil y, como dice Mariano, es fácil de transportar y versátil. Esto gira Eso es. para que sea todavía más difícil poder cortarlo o forzarlo, lo que se tercie, y una muy buena opción. Muy bien. Pues vamos al siguiente. Vamos a guardar esto. También es chulo, ¿verdad? Sí, este es el típico candado en U que es uno de los más clásicos del mundo de la moto. Hubo una época, ya por los 90, en que esto pareció la gran innovación y además sacaron soportes para llevarlo justo detrás de la matrícula. Incluso en el porta, vamos, donde se suele llevar el baúl trasero, también hay parrillas que permiten... Exactamente, acoplarlo. transportarlo. El problema que había es que, por ejemplo, en los soportes que digo de detrás de la, de detrás de la matrícula, con las vibraciones se terminaban partiendo. Y también hubo muchas motos, y las hay, que incorporan el hueco para poder meter un candado en U de este tipo justo debajo del colín. Se encaja perfectamente. Normalmente es un modelo especialmente diseñado para la moto, con lo cual lo fabricará la propia marca de la moto. Pero este es uno de los grandes clásicos que en su momento parecieron el arma absoluta. El problema está en que sí, es fácil de poner en la moto, ya sea en la rueda trasera, delantera, es más ligero, pero es fácil, relativamente fácil de forzar al poder siempre introducir algún tipo de palanca o cortarlo en algún punto. Bueno, pues una opción más. Pues una opción más. Ahora vamos al que a mí me gusta mucho por transportabilidad. Sí. Y porque parece el más tonto, el más pequeño y muchas veces es el más efectivo con que cuentes con un par, 3, 4, los que quieras llevar encima. Exactamente. Este, como dice Mariano, es un pequeñísimo antirrobo que parece el vástago es pequeño, el tamaño es pequeño, pero la gran ventaja de estos diseños es que son difíciles de atacar y difíciles de cortar. Por ejemplo, puedes llevar debajo del colín 3 de estos antirrobos, colocarlos en los alojamientos de los discos de freno. Si colocas 2 delante y 1 detrás, en un punto en que no se pueda girar la rueda, son difíciles de atacar. Una vez les han metido mano, sí posiblemente abran y partan con facilidad, pero mientras tanto te permite bloquear la moto y son muy, digamos, puñeteros. Y además, si tenemos 3, son 3 puñeteros, no un puñetero. Con lo cual, mucho mejor. Y luego, bueno, este es el de toda la vida, podemos decir. Exactamente. Algunos hemos nacido solo conociendo este tipo de candados. Exactamente. Los primeros que vimos fueron de la marca Pitón, ¿te acuerdas? Las Efectivamente, Pitones ya te famosas. digo, sí, sí. Que son cables de acero blindados con una articulación larga también de piezas metálicas y que la hacen muy difícilmente atacable. Sí, este además se puede enrollar bien, para transportar bien en la parrilla, en algún punto de la moto que te permita llevarlo. Exactamente. Y el problema es que ya hubo mucho tiempo, ya los ladrones desarrollaron sistemas y con un buen cortador terminaban atacándolos y, como en el caso de la cadena, claro, no es lo mismo una cadena barata de ferretería que la que hemos visto de nuestros amigos de Luma, que es increíblemente dura. Pero efectivamente puedes llevarlo bien enrollado por ejemplo, cuando te vas de viaje, lo enrollas y es fácilmente transportable, por ejemplo, dentro de la bolsa o en algún sitio parecido. ¿No veis? Esto lo podemos enrollar así y con todo lo larga que es, se queda en un tamaño muy transportable. Muy transportable. Y sin brida mejor, lo cual dificultaría el trabajo del ladrón. Y esta sería la alternativa moderna. Exactamente. Esto es también un cable
trenzado y forrado acero, con plástico, claro, exactamente. para que no se ataque, no se oxide y no se termine degenerando. Y entonces aquí, justo aquí, meteríamos el candado para que no se pudiera abrir, por supuesto. También tiene una gran ventaja, que es la flexibilidad, la manejabilidad, es decir, la transportabilidad. Y como veis, con todo lo largo que es este cable, lo podemos transportar en muy poco espacio. Incluso se usa pasándolo por las mentoneras de los cascos integrales para dejar los cascos en Claro. cada vez que atas la moto. Bueno, tiene, Tiene varias distintas versatilidades, por decirlo de Y alguna lo que hemos dicho antes, podemos unir 2 o 3 motos Efectivamente. de forma que nos quedan las 3 aseguradas, en caso que vayamos con amigos a una concentración, un evento o lo que se tercie. Muy bien. Y ahora tenemos aquí el megacepo. El fijator, el fijador de Terminator. La argolla para sujetar a King Kong. Exactamente. Claro, uno de los grandes problemas, como hemos dicho antes, es que las motos se pueden se pueden elevar entre 2 o 3 personas, las elevan y las pueden meter en una furgoneta o donde desgraciadamente quieran hacerlo. Entonces, lo importante es tener un punto donde fijarlo, ya sea con la cadena como hemos visto antes, ya sea con la pitón, ya sea con el cable trenzado y forrado, etcétera. Entonces, si no tenemos un sitio donde fijarlo, 4 puntos de anclaje. claro, nos venden ese tipo de argollas que con 4 puntos. Y además un detalle muy bueno es que vienen los tacos Metálicos, sí. Vamos, que esto es... Vamos, una vez que lo metas, esto ni Dios que lo saque fácilmente. Exactamente. Incluso, buen detalle de los de Luma, incorpora la broca específica para hacer el taladro. Con su diámetro concreto. Que no es ninguna tontería, Ninguna. porque esta es la típica chorrada que luego te vuelve loco buscándola en una ferretería y no te ves las brocas que tienes en casa. Exactamente. Y está bien específicamente diseñada para meter estos tacos. Y entonces meteríamos, por ejemplo, en este caso, como veis, la pitón aquí, lo candaríamos, O la cadena cimentada. por la cadena central, lo que se tercie. Entonces esto es muy difícilmente... bueno, arrancarlo del suelo no podría ser, tendrán que hacer, pues eso, cortar la pitón en este caso. Claro. Pero ya tenemos 1 o 2 o 3, o los que pongamos, puntos de anclaje en el suelo. Una buena solución también para los que guardan su moto en su garaje comunitario. Claro, claro, ¿Eh? por supuesto. Esto, el Porque problema es es... algo que no molesta, ¿sabes? El problema es hablar con el presidente de esta nuestra comunidad y que no den problemas, porque ahí las comunidades son muy tendentes a dar problemas para que hagas cualquier cosa, aunque sea en tu plaza. Bueno, pues como habéis visto, pues un buen número de soluciones para tanto para la calle como para incluso los garajes, para resguardar nuestra moto de esos indeseables. Y nada, espero que os hayan dado ideas de qué es lo que más adecuado que podéis comprar y cómo debéis ponerlo en la moto Efectivamente. para hacer el trabajo más difícil al cabrón de turno que nos quiera robar algo. cuanto más tiempo tarden en intentar robarla, más probabilidades tienen de fracasar. Y si les pillas y tienes esto en la mano, se lo puedes destapar en la cabeza. Efectivamente. Por ejemplo. Y si no, cadenazo. Exactamente. Un saludo, motolovers. Venga chicos, hasta luego.